El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas. Buenas noches, amables televidentes. La Corporación Cívica Daniel Aguilar Secam y su programa Protagonistas los saluda una vez más en la casa de descanso, en su lugar de recreo, hoy, para traerles una nueva entrevista semanal. En esta ocasión vamos a conversar con Luis Enrique Muñoz. Él es educador, a él le gusta que le digan maestro, no profesor. Maestro educador del Instituto Antonio José Camacho. Está dedicado a la educación física y la formación deportiva desde hace 32 años en esta institución educativa de la ciudad de Cali. Y lo hemos invitado para que converse con nosotros este rato a propósito de que Cali ya se está preparando para las justas de los World Games 2013, ahora en julio 25 a agosto 10 del próximo mes de julio-agosto, y porque queremos reflexionar desde su praxis educativa y deportiva lo que él piensa de la educación hoy mismo en Cali y en Colombia. Buenas noches, Luis Enrique, y gracias por estar en el programa. Doctor Tejada, muy buenas noches, muchas gracias a usted. Ser uno educador, 32 años dedicado a la educación física y al deporte, primero tiene que ser que uno ha tenido un buen estado físico, primero que sí, todo. Señor. En segundo lugar, le tiene que gustar mucho para mantenerse vigente en esta actividad. Y tercero, usted dice, y con mucho orgullo, ha sido mi único empleo. Sí. 32 años formando unas cohortes generacionales de egresados que hoy día están en todas partes del mundo, muchos de ellos profesionales, empresarios, etcétera, que hicieron deporte al lado suyo. Usted fue técnico, monitor del equipo o de la liga de básquetbol del Valle del Cauca, y allí comenzó sus pininos. Cuéntenos un poquito cómo fue ese origen. Doctor, yo entrenaba la selección de baloncesto y el compañero Gilberto Montoya entrenaba la del Camacho, y en ese entonces él tuvo que irse a Venezuela a laborar y me recomendó, no sabía que estaba recomendado para trabajar en el Camacho. Yo había dicho que al Camacho llegaría a trabajar aunque fuese gratis, porque quería mucho pertenecer a esa institución, y gracias a Dios pues se me dio el llamado, y cuando llegué allí todo fue un éxito rotundo. ¿Pero por qué llegó? Pues llegué porque habían logros que había conseguido con las diferentes selecciones a las cuales había pertenecido, y este compañero me recomendó, y creo que hizo una recomendación acertada, porque ahí en adelante el Camacho volvió otra vez a sus senderos y a conseguir los títulos que merecía el Camacho y que lo tuvieron por mucho tiempo. ¿Usted fue basquetbolista o entrenador? Yo fui entrenador y basquetbolista. Ya. De la Selección Valle. De la Selección Valle. Sí, señor. Y en estos 32 años, cuéntenos un poquito cómo era esa práctica de enseñar educación física y deporte hace 32 años, o sea, en 1980, y cómo es hoy. Doctor, hace 32 años cuando llegué al colegio, los seccionados deportivos eran muy precarios, ¿sí? Las canchitas que teníamos había que amarrarlas con alambre porque las dificultades económicas del colegio eran muchas. No teníamos balones, los padres de familia nos regalaban implementos deportivos y lo hacíamos, pero teníamos una gran vocación. Y con un baloncito que me regaló un profesor de la Universidad del Valle, con ese baloncito fuimos campeón en 3 temporadas seguidas. Las primeras 3 temporadas, que un balón que me trajo firmado de Estados Unidos por varios deportistas americanos, y ese regalo pues yo no podía hacerlo escondido, tenía que hacerlo visible, y lo hice visible precisamente con 3 títulos que le di llegando al colegio de una.
El Antonio José Camacho de alguna forma ha estado casi siempre como codeándose, compitiendo y comparándose con el Colegio Santa Librada. Sí, señor. Ambos son instituciones oficiales, instituciones educativas públicas. A veces ha habido enfrentamientos entre comunidades educativas de uno y otro colegio, pero en el Colegio Santa Librada se supone que han salido los jurisconsultos, los médicos, así es, los profesionales de profesiones liberales, y en el Antonio José Camacho han salido los ingenieros, los técnicos, los mecánicos. Explíquenos un poquito de esa realidad. Bueno, doctor, lastimosamente esa rivalidad no es antigua, esa rivalidad llegó con la modernidad, ¿sí? Los muchachos lamentablemente no piensan en su institución, en defender el nombre de la institución, no tienen sentido de pertenencia. Y entonces por cualquier molestia, puede ser deportiva o artística, o una molestia por novios o novias, entonces ya empiezan a generarse las pugnas y empiezan las galladitas a perseguir. Y entonces un niño que invite a los otros que porque le pegaron los del Camacho, vienen los de Santa Librada y nos tiran piedras, y los de acá no vamos a defendernos. ¿Cómo así que nos van a tirar los de Santa Librada? Y nombran al colegio y mismo salen todos. De tal manera que esto no es de historia, esto es nuevo. ¿Sí? Afortunadamente en el colegio hemos creado un equipo de trabajo que se llamó hace 4 o 5 años atrás Calibra, con el mandato del doctor Jorge Iván Ospina, y Calibra significa precisamente construido por los mismos estudiantes, Camacho Santa Librada, Calibra, y ese equipo interdisciplinario con maestros y padres de familia empezó a trabajar de que la rivalidad no traía nada conjunto, ¿sí? Y ganamos mucho terreno a tal punto de que hemos ido a Santa Librada a hacer deporte, a llevar equipos de fútbol y de baloncesto, y hemos jugado y no han habido problemas. Ellos más bien están pensando en unirse para enfrentar al ESMAD, al gobierno. Es como una especie de protesta, pero estamos como descubriendo que la están disfrazando, ¿sí? Se enfrentan los dos y cuando están juntos ahora sí se enfrentan contra la policía. Bueno, ambas instituciones educativas, independiente de los problemas de orden público en los que han visto envueltos sus estudiantes, han gozado de prestigio enorme, como entidades de buena calidad educativa. Señor. ¿Se mantiene esa calidad educativa en Antonio José Camacho? Hemos sido ICFES primer puesto en los 3 últimos años y hemos sostenido ese puesto entre las instituciones oficiales. En estos momenticos, el rector César Augusto Coro Lucumí está muy empeñado en que todos los diferentes departamentos académicos y técnicos le apuntemos a la calidad de la educación. Y tenemos un comité de calidad que está vigilado permanentemente por Veritas y nos han certificado. Precisamente creo que mañana tenemos una auditoría y estamos permanentemente preparados para defender esa certificación que ya es segundo año. O sea que cuando uno lo escucha a usted hablar de que ha sido primer puesto en el ICFES en los últimos 3 años, y me acuerdo que he entrevistado en otro programa de este canal en la mañana al rector de Santa Librada, a la rectora del Liceo Departamental, que orgullosamente también manifiestan que han sido primeros puestos en pruebas ICFES, pruebas saber. Esto estaría indicando que es indiscutible que la educación pública es de calidad, independiente de lo que se diga en el imaginario colectivo. Doctor, la educación pública es de la mejor calidad. Eso nos dice que sí es verdad cuando encontramos médicos egresados de Santa Librada, egresados del Camacho, médicas egresadas del Liceo Departamental. Entre estas 3 instituciones y sumándole a ellas el Colegio Carbonell, en la Paso Ancho, nos hemos disputado los primeros puestos a través de estos últimos 10 años, ¿sí? Y eso nos dice a nosotros que sí es verdad, toda vez que cuando nuestros jóvenes van a presentar los exámenes de ICFES, es una cantidad de 200, 300 por cada institución, frente a instituciones de régimen privado, donde preparan 5, 10, 15 estudiantes exclusivamente para que vayan a las pruebas de ICFES.
Entonces sí nos está dando a nosotros la certificación de que somos excelentes. Eso es una muy buena noticia que usted da, porque es bueno que la gente sepa que realmente la educación pública no está mandada a recoger. A veces, ahora pues que hay toda una política pública de cobertura escolar, de que el muchacho, el niño y el joven entren a la escuela pública, pareciera que es como un embeleco populista, y no es tan cierto. No es cierto, no es cierto. La gratuidad del gobierno Santos realmente ha golpeado mucho la columna vertebral de la educación pública. Toda vez que los recursos que se nos quitaron, se quitaron porque realmente estamos en estos momenticos necesitados de ellos. Los colegios y las instituciones necesitan sostenerse y poner a los rectores para que gerencien estas instituciones es muy difícil, toda vez que hubo desde hace 10, 11 años una unificación, la unificación de instituciones educativas. O sea, a un solo colegio como el Camacho le colocaron 4 sedes adicionales que son las escuelitas de primaria. Entonces, ese rector tiene que responder por las 5 en total. ¿Sí? Pero a ver, ahí me pierdo. Usted dice que la gratuidad ha golpeado la columna vertebral de la educación pública, y uno entendería que por el contrario, que si el Estado está dando la gratis a la gente es porque está asignando recursos para las entidades públicas. Esos recursos se quitaron y no llegaron. Entonces, en estos momenticos tenemos 750.000 pesos por cada estudiante por año. 750.000 pesos. En estos momenticos, por ejemplo, el Colegio Antonio C. Camacho recibe 211 millones de pesos, y 211 millones para todo el ejercicio escolar, para 11 talleres que maneja el Camacho, para 63 cursos. Es una plata mínima para la inversión social que hay que hacer. Entonces, realmente sí nos rompió la columna vertebral, y estamos pensando en buscar estrategias para que el gobierno analice la posibilidad de echar hacia atrás esa ley, porque es una ley del gobierno central, y pues realmente brindar el apoyo a las instituciones, porque las escuelas se nos van a caer y se nos están cayendo, ¿sí? Hay escuelas que nos dicen las coordinadoras y los maestros que tienen goteras, pero no tenemos recursos con qué taparlas. O sea que entonces el hecho de que haya gratuidad para la comunidad no significa que el Estado le está poniendo plata a los colegios para que se mantengan. Eso es precisamente el populismo que está manejando el gobierno. ¿Sí? El populismo diciendo que sí, que el padre de familia obtiene servicios gratuitos, pero ¿dónde queda la calidad? Claro. Sin recursos económicos no puede haber calidad. Y usted sabe que una fotocopiadora necesita insumos, usted sabe que una cafetería necesita insumos, los escenarios deportivos necesitan mantenimiento, necesitan implementos, los estudiantes necesitan marcadores, tizas, y en el caso del Camacho, los talleres necesitan insumos que son costosos. Y en estos momenticos no los estamos pudiendo aplicar porque no hay recursos. Ya. Bueno, en el camino que usted ha hecho como educador, compare los niños y los jóvenes que recibió en los años 80 con los niños y jóvenes que hoy está atendiendo en el colegio. Bueno, primero compararlos es un poco difícil porque los peladitos de los años 80, 90 eran peladitos que no tenían acceso al internet, que no tenían acceso a la televisión abierta, no tenían acceso a muchas cosas que hoy los tiene sentados, postrados. Los niños se encierran en una habitación, el papá se va feliz a jugar billar o a trabajar y deja al niño allí encerrado en un computador, un televisor, y el niño se está engordando. Coma papitas, coma hamburguesas, no hace deporte, el pelado ya no va a las canchas los sábados, ya el ejercicio se acabó, y entonces los niños de las épocas anteriores eran niños sanos, física y mentalmente, y rendían académicamente. El niño de hoy ha perdido todas esas potencialidades. El niño de hoy es un niño obeso, un niño de que por ser obeso es enfermo, ¿sí? Y no socializa con sus compañeritos. ¿Sí? Hay niños que llegan a grado 9º, a 10º, y son torpes en los movimientos. Cuando tengo una clase de educación física, hay niños que son torpes para conducir un balón, en baloncesto, en voleibol, en fútbol. Y uno tiene la explicación, claro,
Los niños están encerrados en su apartamento y no salen. Los conjuntos residenciales de hoy no permiten que el niño salga al parque, a la cancha. Y los parques de hoy son parques pequeñitos, diminutos, donde el pelado escasamente puede salir a caminar, a llevar el perrito a orinar, a hacer sus necesidades. El niño de hoy no tiene los espacios abiertos, la socialización y la competencia que tenía el niño de antes, porque tiene un entretenimiento adicional que se llama Internet, tecnología de punta, el BlackBerry, que es otra cosita que los tiene frenados. El niño de hoy prácticamente te habla sin entender qué es lo que está hablando, te contesta sin saber qué es lo que está contestando, porque tiene el celular allí y eso lo idiotizó. Todos esos factores que usted está mencionando están generando o mostrando más agresividad en el comportamiento personal de los muchachos. Sí, doctor. La agresividad de los niños es una respuesta a un estado social donde el niño no tiene libertades, donde el niño está encerrado, donde el niño, estoy hablando de los niños de primaria, ¿sí? Porque ya un niño de 10, 11 años ya está saliendo a la calle sin pedirle permiso a los padres y demás, pero no socializa, no conversa con el papá, no conversa con la mamá, esa relación intrafamiliar se perdió. Hoy en día son amiguitos de la cuadra, de la esquina, de las galladitas y demás, y causando de pronto daños que no le hacen bien a la sociedad. El niño anterior no era un niño rebelde, era un niño muy ordenado, muy juicioso, le gustaba el deporte, era un niño que tenía una proyección social definida. Lamentablemente hoy eso, creo yo, son las respuestas a una sociedad que le ha quitado libertades al niño, le ha quitado espacios. Y como no se le han ofrecido esos espacios, entonces el niño está rechazándolo y tiene una forma de hacerlo, con violencia. Podríamos decir que los medios de comunicación y las nuevas tecnologías informáticas y telemáticas han comenzado a reemplazar a la escuela y a la familia en ese quehacer educativo que tenían antes. Doctor, yo soy un convencido. Desde mi área de planificación, soy un convencido que la televisión ha empezado a deseducar, porque no construye, no produce valores, no enseña los modales que teníamos antes, sino que al contrario está generando espacios donde el niño se vuelve rebelde, donde el niño aprende a manejar armas, donde el niño aprende cosas que son antivalores. ¿Sí? Por ejemplo, las niñas que hoy en día se están transformando su silueta con cirugías y demás, hace que la sociedad las acepte como tal, pero están mal porque están entrando en una etapa de deseducación como es la prostitución. Las niñas a muy temprana edad, como ya ven los ejemplos en la televisión, están saliendo a la calle a rebuscarse. Y lamentablemente nuestros niños son de muy escasos recursos y no tienen otras alternativas. Los padres de familia de hoy, que eran los niños de los años 90 y de los 80, sí, señor, también tienen una cuota de responsabilidad, porque obviamente no han sido formados para ser padres. A ninguno nos han formado para ser padres, pero digamos lo que estos que hoy actúan como papás y mamás, que eran los niños de los 90 y algunos de los 80, ¿qué pasó? ¿En qué momento se perdieron también ellos? Doctor, hemos dialogado al interior de la institución, con padres de familia, con muchos profesionales, y hemos llegado casi que a una conclusión inequívoca, de que la sociedad se descuartizó cuando la mamá abandonó sus labores de educación en el hogar. Los niños perdieron la orientación de la mamá se fue a trabajar, tuvo que ir a producir, y entonces eso fue generando una cosa que llamó liberación femenina, pero la liberación femenina terminó en un libertinaje femenino, de tal manera que hoy mismo las mismas madres de hoy están reconociendo que hace falta en el hogar quien ponga orden, porque los niños quedaron al cargo de una abuela, de una tía, de una hermana, y muchos niños solos, bajo llave.
Pero no suena muy machista ese discurso que usted está planteando, porque Sí. casi que estaría usted afirmando que las mujeres, que en la mayoría que han salido, obviamente, lo han hecho por física necesidad, porque muchas de ellas se quedaron como madres solteras, Tiene toda la o razón. como madres abandonadas, o como madres viudas, Sí, señor. que sus hombres o se murieron o un día cogieron las de Villadiego. Una mamá tiene que salir a buscar. Otra cosa es que esto genere una descompensación en la relación con los niños. Sí, doctor. Me perdonarán todas las mujeres, las feministas sobre todo, pero la verdad es que hoy las niñas de 14, 15, 16 años se están dejando embarazar y esos hijos se están quedando al cuidado de los abuelos. Y esas niñas precisamente no se van a buscar trabajo para superarse, para continuar su universidad, sino que van y buscan otro tipo, otro segundo embarazo, y vuelve otra vez a la abuela y el abuelo, y entonces esa niña no está haciendo ni lo uno ni lo otro, entonces está descomponiendo la sociedad. Entonces no podemos decir que es que soy muy machista, cuando la realidad está mostrando de que hay niñas que tuvieron un fracaso, y van a buscar otro tipo, otro fracaso, y estamos con eso contribuyendo a que este estado de cosas se vuelva más tenaz cada vez. Usted tiene razón en eso, pero déjeme, yo sigo siendo un poquito de abogado del diablo y no quiero posar aquí de que yo no soy machista, en absoluto, simplemente es para claridad ante nuestros televidentes. Claro. Sí, es cierto que en esta generación de muchachitas de ahora, esto se nota mucho, así como usted lo está diciendo, que hay tal estado de relajación que ya a la muchacha no le importa mucho embarazarse 1, 2 y 3 veces y cambiar y dejarle endosados los hijos a los abuelos. Sí, señor. Pero ¿y qué pasa con los hombres que embarazan a esas muchachas, que son también muchachos, hijos de esos mismos abuelos, de otras familias vecinas, donde el muchacho sale y embaraza en un baile como esos de ahora, o en cualquiera de estas cosas que hacen los muchachos de hoy día, pero el muchacho ni él se siente con responsabilidad, ni la familia lo induce a que asuma su responsabilidad frente a ese embarazo y a ese hijo que nace. Doctor, usted muy bien lo acotó ahorita. Dijo que a nosotros no nos enseñaron a ser padres, pero nosotros con el ejemplo de nuestros padres aprendimos. Y el mejor psicólogo nuestro fue el perrero. Y yo no conozco el primer padre de mi edad contemporáneo que diga, estoy traumatizado porque a mí me pegaron con correa. No conozco el primero. Sin embargo, esa transformación que hubo de ir dándole libertad a los hijos, esos padres que nunca aprendieron, que nunca tuvieron formación, esos padres son los padres modernos. Hablamos de los años 80 y 90 para acá. Esos padres no tienen formación, la mayoría, lógicamente. Hay muchos padres muy buenos y que son conductores de una gran familia, pero muchos de esos padres se encerraron, se fueron al billar, se fueron a su fútbol, dejaron a los niños tirados, el niño no le hizo caso a la mamá ni a la abuela, se fueron y no saben dónde están. Pregunta, ¿dónde están mis hijos a esta hora? Lo decía un canal de televisión alguna vez. ¿Dónde están los niños a esta hora? Es una buena pregunta. Los niños se están criando hoy solos. Están llegando al colegio y el papá no se da cuenta si entró al colegio o no entró. Y entonces eso hace que nuestra sociedad cada vez esté un poquito más desordenada, porque los niños no tienen acompañamiento. Yo cito a los padres de familia y los convoco para que hagamos el acompañamiento en las reuniones de padres, en el acompañamiento en las tareas, en la revisión de los cuadernos, porque hay niños que le dicen a la mamá, no me dejaron tareas, y resulta que las 10, 15 preguntas allí, y cuando al otro día, claro, tuviste uno, y entonces ya viene el regaño y la pelea con él y demás, pero no, es obligación nuestra como padres de familia revisar todos los días que llega del colegio la maletica. ¿Qué trajo allí? ¿Este celular de quién es? Ah, que es de un amiguito. No, señor, investigar de dónde es el celular, por qué lo trajo, ¿sí? Que las tareas estén bien hechas, corregirle, ayudarle,
pero eso no está ocurriendo. Parece ser que no está ocurriendo porque a los niños ya no les importa llegar, sacar uno y no les importa perder el periodo. Usted, me parece a mí que tiene una posición valiente en afirmar públicamente estas tesis, porque no son bien recibidas en muchos sectores, especialmente intelectuales. Sí, señor. Y que están predicando la democracia, los derechos civiles, porque sería, he leído como que usted está devolviendo la historia, la rueda de la historia. Es posible que estemos ante una sociedad que está descansando en los derechos y se está olvidando de los deberes. Sí, y señor. entonces una sociedad que todo lo pide pero nada lo ofrece. Sí, señor. En las instituciones educativas como la mía, cada año, en la primera reunión de padres de familia, se le entrega un manual de convivencia a los padres de familia. Yo invito a que los padres de familia me digan quién se sabe los derechos y los deberes de la institución educativa Antonio José Camacho. Son muy poquitos los padres de familia que voltean a mirar ese texto. ¿Cuándo lo miran? Cuando tienen un conflicto con la institución, con la profesora de matemáticas, de español, etcétera. De resto no lo miran. Preguntémosle a los niños, ¿dónde está el manual de convivencia? A mí no me entregaron eso. Y resulta que sí se le entregó, y yo como director de grupo tuve que haber colocado un chulito que sí le entregué a cada uno. Pero eso no se revisa. El niño de hoy no sabe de responsabilidad. Segundo, no sabe leer. Tercero, no sabe argumentar. El peladito lee eso y mira eso, deberes y derechos y ta. Y uno como profesor lo pone, vamos a hacer un trabajito de esto, vamos a mirar los deberes frente a los derechos, un paralelo. Y le traen ahí una cantidad de cosas a uno que uno ni las entiende. ¿Por qué? Porque el pelado no entiende lo que dice allí. Porque hay pereza mental, porque no sabe leer en realidad y porque no sabe argumentar. Bueno, pero hasta ahora hemos venido buceando en la responsabilidad de los padres de familia por acción o por omisión, pero también buceemos en la responsabilidad de los propios educadores, porque usted dice, hay muchachitos que no saben leer, que no saben argumentar, y sucede que es que desde el preescolar, desde kinder, desde primero de primaria, las bases son precarias. Entonces los mismos educadores que tuvieron estas criaturas, ellos mismos no sabían leer, no sabían escribir, no sabían argumentar, entonces mal podían enseñarle a estos niños a hacer ese proceso lógico de pensamiento, y ahí comienzan las dificultades de comunicación en el joven y en el adulto después. Sí, doctor, eso que tú estás contando, eso fue en los años 80. Ahora las nuevas promociones de preescolar y de primaria tienen profesores titulares y titulados en universidades muy reconocidas, licenciados todos. Ahorita no hay en educación un profesor que no tenga título de licenciado. Entonces, ¿qué ocurre? De que se le dan las bases al niño, se les enseña, se les orienta, pero el padre de familia y la madre de familia han depositado en la escuela casi que el 99% de toda la obligación. Y resulta de que el mejor maestro es el papá y la mamá. Es el ejemplo en el hogar. Y ese ejemplo en el hogar no se está dando, ¿sí? El padre de familia no sabía que había tarea. ¿Y cómo así, señor padre de familia, que no sabía que había tarea? Y entonces, ¿quién revisa los cuadernos? Ah, no, eso es responsabilidad de él. No, señor. El niño solo no aprende responsabilidad. Aquí le enseñamos en el colegio, pero en la casa hay que acuñar esa responsabilidad, esa educación. Y la educación primaria está en la casa. Eso es muy importante. Hay otro aspecto que quiero abordar. De nuevo, la televisión. La televisión se convierte y el Internet en otra gran escuela alternativa y sin ningún tipo de condicionamiento, sí, porque está ahí, es inmanente. Y además los adultos, muchas veces de manera facilista e irresponsable, cuando tienen un niño al lado, lo mejor que encuentran es póngase a ver televisión, no importa que vaya a ver, pero déjeme en paz a mí. Sí, señor. Y no se da cuenta el daño que la televisión puede hacer. Por ejemplo, esos programas de ahora, los 3 Caínes, de Pablo Escobar, el patrón del mal, y todo ese tipo de cosas, Sin Teta no hay paraíso, están vendiendo unos modelos que son absolutamente precarios. Doctor, en días pasados yo hablaba con un equipo de compañeros investigadores del sindicato de que por qué no producíamos un documento tipo memorial
quejándonos y denunciando por qué los canales de televisión como RCN y Caracol, que son los que mandan la parada, por qué enviaban esos mensajes abiertamente y simplemente se curan diciendo el programa debe verse con un adulto responsable y ya, y con eso pare de contar. Resulta que ese tipo de educación es el que nos está quitando todo lo que nosotros podemos formar. La formación nuestra queda en pañales frente a estos programas. Entonces, eso es lo que realmente el Estado debiera prestarle atención desde el Ministerio de Educación, desde la Presidencia de la República, porque realmente ellos se dan cuenta que esos programas son nocivos. Sí, usted tiene razón, pero entonces, por favor, tome agüita y déjeme, voy a un corte comercial. Bueno, doctor, muchas gracias. Cientos de especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas, se esconden con recelo entre los 4 departamentos que por su mega biodiversidad no tienen fronteras. Muchos parques naturales y áreas protegidas es lo que el Pacífico guarda como su tesoro preciado para mostrarlo al mundo. Sobre esta zona occidental se descubren paraísos terrenales, que son la carta de navegación para los soñadores de paisajes cubiertos de belleza. La perla del Pacífico, Tumaco, las islas Gorgona y Malpelo y las playas de Huanchaco y Ladrilleros son algunas de las maravillas que en esta región se posan. Región Pacífico también es sinónimo de vida para Colombia. El nudo de los Pastos en Nariño y el macizo colombiano en el Cauca son las fuentes hídricas más grandes del país, justo desde donde nacen ríos como el Cauca, que enlaza a los 4 departamentos de la región cuando busca su cauce. Otros ríos como el Atrato y el San Juan son también el ejemplo de la riqueza hidrográfica que en el Pacífico se aprecia. Santa Clara, Estados Unidos. 1985, Londres, Reino Unido. 1989, Karlsruhe, Alemania. 1993, La Haya, Países Bajos. 1997, Lahti, Finlandia. 2001, Akita, Japón. 2005, Duisburgo, Alemania. 2009, Kaohsiung, China, Taipei. Y en el 2013, Cali, Colombia recibe orgullosamente la 9ª versión de los Juegos Mundiales 2013. El evento deportivo más importante del año en el mundo entero y en la historia del país. El anuncio nos estaba hablando de los World Games, que vienen ya, estamos a casi 2 meses. Casi 2 meses. De que se realicen. Los World Games tienen 32 deportes que no son olímpicos, muchos de ellos no son conocidos en nuestro medio, pero algunos de ellos tienen una gran potencia pedagógica, especialmente para la vida colectiva. Usted que está en el medio del deporte, ¿qué opiniones merece los World Games y estos deportes que se van a presentar? Doctor, pienso que la mayor potencialidad pedagógica que traen los Juegos a nuestro país es brindarle a los niños un espacio de encuentro con deportes nuevos, deportes que realmente no se conocen en muchas partes del mundo y que se pueden poner en práctica. Y además de eso, que permiten a los niños hacerlos en espacios que se están construyendo y van a quedar para la ciudad. ¿Y de estos deportes conoce usted alguno en particular que tenga posibilidades de ser masificado en la ciudad de Cali? Yo creo, doctor, que todos hemos hecho un recorrido por estos deportes, por ejemplo, como el Corfball.
Sí, ya puedo decir con mucho orgullo, como caleño que soy, que la Escuela Nacional de Deporte va a contar con su Coliseo Mundialista de Córbal, ¿sí? Que es un deporte que no necesita sino 4 jugadores por equipo, entre ellos 2 hombres y 2 mujeres, y eso hace que la contienda mixta haga que el deporte sea más atractivo. ¿Este es el deporte que no tiene árbitro? Sí, señor, ese es Córbal. Correcto. Córbal. Que podía utilizarse como una herramienta de promoción de convivencia, especialmente en las zonas más violentas. Sí, señor. Nosotros realmente estamos escasos de llegar con escenarios deportivos de gran calado a todos los rincones de nuestra ciudad, porque hay sitios de nuestra ciudad donde hay carencia de escenarios deportivos. Hay carencia de monitores deportivos y realmente tenemos muchas disciplinas en las diferentes universidades y en la Escuela Nacional de Deporte, donde los estudiantes de último semestre podrían ir a hacer prácticas en las comunas, en los barrios, porque los niños realmente están ausentes de una invitación formal de parte de la Secretaría del Deporte, de la Alcaldía, a ser partícipes de estos eventos. Pero a veces también ocurre que ya los padres de familia, especialmente en las zonas más complicadas, y bueno, ¿no?, en cualquier zona de la ciudad, también se sienten intimidados a dejar salir sus niños al parque, a la zona verde del entorno, por miedo a que los atraquen, a que los atropellen, a que abusen de ellos, a que hasta se los roben. Doctor, eso es un modelo que ha construido la violencia en nuestro país. Desafortunadamente, eso nosotros los educadores y los ciudadanos de a pie tenemos que hacerlo cambiar. ¿Y cómo? Con el acompañamiento de la policía, con el acompañamiento del ejército en nuestros barrios, que no se vea el ejército y la policía y las autoridades cada vez que viene el presidente, sino que permanentemente estén en nuestros barrios brindando apoyo a la ciudadanía para que puedan salir libremente, caminar. Ese ejercicio, caminar es vida y la gente ya no puede caminar en los barrios. Pero fíjese usted que particularmente yo he sido muy crítico de que se invierta tanto dinero en megaobras de cemento y de superestructura y se invierta tan poco dinero, por ejemplo, en mantenimiento de escuelas, en embellecimiento de escuelas, en embellecimiento y mantenimiento de parques, donde la gente puede estar, de centros de salud. A veces pareciera que los gobernantes y la clase dirigente, tanto pública como privada, como que lo que le importa es el paseo, el bulevar de la Avenida Colombia. No tengo nada contra él, quedó bonito, pero costó 3 veces lo que se había presupuestado y yo pensaría que no era tan indispensable cuando tenemos un hospital universitario quebrado, al cual se le han podido entregar esos 70, 80 mil millones de pesos. Sí, sí. Igual con este coso de Jairo Varela, la plazoleta de la Caleñidad, que ya van también como 40 mil millones y ven a mitad de la obra, y tenemos escuelas, usted mismo lo ha dicho, parques, zonas de atención prioritaria para la gente sin atención, es como si nos interesara que la plata quedara enterrada en contratos. Doctor, es lastimoso hablar de esa manera tan descarnada en nuestra ciudad, pero es una realidad que no podemos ocultar. Hace 4 años el colegio me comisionó para que fuera a Medellín con Líderes Siglo XXI, un proyecto del Comité de Calidad al cual asistí con unos compañeros del colegio, y en Medellín encontramos 11 megaobras, pero educativas. Usted viera cómo nos presentó el alcalde Sergio Fajardo en aquel entonces la película, colegio antiguo y colegio nuevo. Y cuando nosotros veíamos eso no puede ser. Una escuelita por ahí derruida y un edificio que parecía una universidad. ¿Y esto va a ser un colegio? ¿La misma escuela? Sí, es la misma escuela. Doctor Fajardo, y esas, para colocar los libros tan gruesos, ¿por qué tan gruesos para unos libritos? Me decía, es que los niños de heladera también tienen carnita y también son de huesito, como nosotros. Doctor Fajardo, ¿qué hay para las comunas?
dijo, todas las comunas de la ciudad de Medellín van a tener canchas sintéticas para que hagan deporte gratuitamente. Y aquí en nuestra ciudad las canchas sintéticas, la más barata vale 50.000 pesos, 1 hora de juego. Los niños no tienen con qué pagar eso. Y las hay en los sitios donde hay con qué pagar. Vaya usted al distrito de Agua Blanca, no se encuentra una cancha sintética, y si la hay, le cobran por jugar. Entonces, realmente no hay una inversión social en los habitantes de nuestra ciudad. Los gobernantes de turno no piensan en la carne y el hueso, sino en los bloques de cemento, y eso es lamentable. Me parece que estamos extraviados en esa política de planeación y de planificación sectorial. Creo que la parte humana sigue estando allí, y a esa parte humana hay que hacer la inversión. Mire usted, por ejemplo, el Instituto Educativo Nuevo Latir. Sí, señor. Creo que tiene capacidad para atender como 5.000 o 7.000 estudiantes. Pero, ¿qué ocurre? Han hecho un gran edificio para 5.000 o 6.000 estudiantes, y en los entornos comunitarios que son altamente peligrosos, los padres de familia están reclamando, ¿y por qué no nos hicieron escuelas cercanas a nuestros barrios? ¿O no nos remodelaron las escuelas cercanas a nuestros barrios? Porque, entre otras cosas, es muy peligroso para muchachos que tienen distancias que pasar de un lado por las famosas fronteras invisibles. Sí, señor. ¿No sería mejor que la escuela se acerque al barrio donde vive la gente? Claro, rotundamente esa es la respuesta, que la escuelita esté cerca al sitio de vivienda del niño, sí, que es la parte de la organización sectorial. Lamentablemente los gobiernos, no sé por qué se han empeñado en construir grandes monstruos de cemento que cuestan muchísima plata, cuando con esa inversión, con ese mismo dinero, podríamos recuperar 20, 40, 50 escuelas. Escuelas que pueden todavía funcionar si se le hace una remodelación. Y que muchas de ellas usted las ve ocupadas hasta la 1 de la tarde, sí, y el resto del día y la noche desocupadas. Sí, señor, se está perdiendo esa planeación de parte de las secretarías de educación, tanto departamental como municipal. Hay muchos niños en la jornada de la tarde que no están haciendo nada, que están creando impacto negativo en la sociedad cuando conforman bandas de niños pandilleros, cuando se van a meter vicio, cuando se van a robar, o en la peor de los casos, cuando se van a vender alucinógenos a los semáforos, ¿sí? Disfrazándose allí que van a hacer limpieza de vidrios y demás. Lastimosamente, las secretarías de educación no han visto que realmente se está subutilizando el espacio físico de las escuelas, y muchos de estos niños necesitan realmente atención por parte del gobierno. Creo que eso es algo que directamente le compete a la Secretaría de Educación y a Bienestar Familiar, porque si bien es cierto, yo no veo programas evidentes de bienestar familiar para decir vamos a socializar a estos niños, vamos a brindarles un espacio más cálido. Se ve la ausencia de estos programas. Mire que a veces uno se encuentra que las instituciones educativas renuncian por sí mismas a dar un salto proactivo. Hay países que ya se ha demostrado que mucho de su sustento de desarrollo descansa en que la educación es más intensiva en dedicación, y nosotros en nuestro medio nos encanta no solo perder tiempo, sino tener muy pocos días de escolaridad en el año. Sí. La media en Colombia no llega a 180 días de clase, 200 días de clase año, o está muy cerquita esta cifra, y tenemos en China y en Japón y en Canadá y en otros países prueba de que hay los estudiantes estudian hasta 280, 290 días al año. Sí, doctor, lastimosamente pues los padres de la patria son los que generan los cambios y las reformas educativas, y estos señores se han dedicado a legislar precisamente pensando en la parte económica. La ley Merani, que fue la que instituyó los lunes festivos, exacto, Emiliani.
los lunes festivos. Eso hizo que se recortara la intensidad académica de los niños en los colegios. Pero no es asunto de que los colegios tomen la decisión, eso viene del alto gobierno, es una orden. Y entonces ya en esa parte sí nosotros no podemos legislar. Sí, pero entonces, a ver, uno pregunta por qué los educadores no hacen algún tipo de manifestación también allí. Entran en septiembre o octubre a estudiar y a la semana hay una semana de descanso. Bueno, esa semana sí es una semana que no es exactamente descanso. Es de descanso para los niños, pero para los niños se les deja talleres. Pero sí es una semana de encuentro pedagógico de los docentes con su rector y sus coordinadores para evaluar cuáles son los planes de desarrollo del año escolar, para evaluar cuáles son los niveles de aprendizaje que está obteniendo el niño. Esa semana no es de descanso. Nosotros tenemos que marcar tarjeta a las 6:30 de la mañana y a las 12:30 del día estar abandonando la institución. Pero no es una semana de descanso, es una semana de mucho trabajo que preferiría personalmente tener mis niños toda esa semana. ¿Por qué? Porque es un trabajo que en una semanita tenemos que llenar mucho de la planeación escolar. Si usted fuera asesor del ministro de Educación, deme 3 fórmulas que le propondría para que la educación sirva a cambiar este estado de cosas que hay en Colombia hoy. Primera, que se estableciera una jornada única donde todo el día, donde el niño esté desde las 6:30 de la mañana hasta las 4:30 o 5 de la tarde, pero que le garantice al niño una alimentación a mediodía y le garantice en la jornada contraria una jornada lúdica, extracurricular, organizada con entrenadores y bien diseñada, para que el niño no tenga tiempo de irse para la esquina, para la cuadra, para ir a molestar a otras partes. La segunda, que el niño tenga los restaurantes escolares, porque me da mucha tristeza y mucho pesar con niños que me dicen: profe, no he desayunado. Niños a las 10 de la mañana que no le dieron platica para el desayuno, que no llevaron lonchera al colegio. Entonces eso me deja con mucha tristeza. Y la tercera, que realmente se le impriman recursos a la educación, porque la educación está en estos momenticos en quiebra, pero no por culpa de los maestros, sino por culpa del gobierno. ¿Usted quiere su profesión? Yo amo mi profesión y creo que soy uno de los docentes más comprometidos y con vocación. Si usted volviera a nacer y pudiera volver a escoger ser educador, ¿volvería a ser educador? Yo volvería a ser educador, pero me inclinaría por ser educador de la fase de preescolar y primaria. ¿Por qué? Porque es donde se dan las bases para que el niño aprenda a ser un ciudadano de bien. Bueno, profesor Luis Enrique Muñoz, el tiempo se nos ha acabado. A usted le agradecemos que nos haya dado estos tips de un educador que tiene vocación, que cree en lo que hace, en el oficio que desempeña en su vida y que lo hace con mucho cariño, con mucha dedicación por sus estudiantes. Él nos ha hablado de algunas fórmulas que son de sentido común. Hay que pedirle a nuestros gobernantes, hay que pedirle a nuestros políticos, hay que pedirle a los empresarios, hay que pedirle a los medios de comunicación que entendamos todos que hay que convocar a la sociedad en su conjunto a invertir en educación. Invertir en educación es invertir en el futuro del país. E invertir en educación significa formar educadores a jornada única, invertir en alimentación para los niños y los jóvenes, porque un niño con hambre no tiene capacidad de aprender ni de asimilar, y además es una flagrante injusticia. Así que este testimonio de vida de un educador comprometido de una de las entidades más emblemáticas de la ciudad de Cali, como es el Instituto Antonio José Camacho, nos llena de satisfacción y de orgullo de tener un protagonista de un mejor vivir en la ciudad de Cali. Buenas noches. Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas